Hace no mucho tiempo, cuando un campesino escuchaba el zumbido de una nube de langostas en el cielo, no pensaba en proteína del futuro, pensaba en desastre. En cuestión de horas podían borrar del mapa una cosecha completa, dejar campos pelados y familias enteras sin alimento. Hoy, esas mismas langostas están siendo criadas por millones, pero no para destruir cultivos, sino para convertirse en comida. Suena extraño, casi absurdo, el peor enemigo del agricultor convertido en producto gourmet, en snack saludable y en polvo de proteína para deportistas. Pero eso es exactamente lo que está pasando. En varios países del mundo, las granjas de langostas están creciendo en silencio, transformando a este insecto en un negocio altamente rentable. Ciclo corto, poco espacio, bajo consumo de agua, casi nada de desperdicio. Y una cosa más que lo cambia todo, hasta un 70% a 75% de proteína de altísima calidad, con muy poca grasa. En este documental vamos a recorrer todo el camino, desde el huevo microscópico enterrado en la tierra, hasta la bandeja de snacks crujientes en el supermercado. Veremos cómo se cría una langosta en sistemas controlados, qué come, cada cuánto muda, cómo se reproduce, cómo se procesa para consumo humano y por qué este modelo está llamando la atención de inversionistas, científicos y grandes empresas de alimentos. Y aquí va el segundo gancho. Quédate hasta el final porque, además del proceso biológico, vamos a hablar de números. Verás por qué la langosta, que antes era solo una plaga, se está convirtiendo en una de las apuestas más serias para producir proteína barata, sostenible y muy rentable. Bienvenido a Agrotecnología, el canal donde te mostramos, sin mitos y sin rodeos, cómo está cambiando la forma en que producimos nuestra comida. Empecemos por el contexto. ¿De verdad la gente está comiendo langostas? Sí, y no solo en rincones aislados del planeta. Actualmente, el consumo mundial de langostas de cría ya se mide en miles de toneladas al año. China, por ejemplo, produce cientos de millones de langostas anualmente para abastecer su propio mercado y exportar a países como Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y varias naciones del sudeste asiático. Lo que antes era un bicho raro, hoy está entrando a menús de restaurantes, tiendas de snacks saludables y catálogos de suplementos. ¿Por qué? Porque la langosta tiene una lista de ventajas difícil de ignorar. Su carne deshidratada puede contener más de un 70% de proteína, con apenas unos pocos puntos de grasa y carbohidratos. Es decir, más proteína por kilo que muchas carnes rojas, menos grasa, nada de colesterol dañino y un perfil de aminoácidos muy completo. A eso se suma que, a diferencia del ganado, las langostas necesitan muy poca agua, casi nada de espacio, y se alimentan principalmente de materia vegetal. Las formas de consumo también se han diversificado. En algunos lugares se comen completas, fritas o tostadas, como un snack crujiente. En otros se muelen hasta obtener una harina que se mezcla en barras energéticas, pastas, pan, galletas o batidos de proteína. También se procesan en conserva, enlatadas en aceite o en salmuera, y se utilizan como ingrediente en productos funcionales y suplementos gracias a su contenido de quitina y otros compuestos bioactivos. Pero para que ese insecto llegue a tu plato, hay todo un sistema productivo detrás. Y ahí es donde empieza lo verdaderamente interesante, la granja de langostas. Todo comienza con la reproducción. A diferencia de otros modelos de insectos, la cría de langostas se apoya en una característica natural muy poderosa: su capacidad de poner grandes cantidades de huevos en poco tiempo. Una langosta hembra, cuando alcanza la madurez, puede comenzar a reproducirse alrededor de los 30 a 35 días después de haber salido del huevo. Es decir, en poco más de un mes ya está lista para iniciar la siguiente generación. Dentro de las granjas, las hembras adultas se mantienen en áreas de reproducción, con suelo húmedo y suelto. Cuando están listas para ovipositar, utilizan un órgano especializado, llamado oviscapto u ovipositor,
para excavar pequeños agujeros en la tierra. Allí depositan sus huevos en conjuntos llamados pods o cápsulas de huevos. Cada cápsula puede contener varias decenas, incluso más de 100 huevos, y la misma hembra puede poner varias veces a lo largo de su vida. No se trata solo de soltar huevos y ya. La hembra recubre esa cápsula con una sustancia gelatinosa que, al endurecerse, forma una especie de escudo impermeable. Esa capa protege los huevos de la desecación, de cambios bruscos de humedad y de microorganismos. En granja, el suelo donde se entierran esos pods se mantiene a una temperatura controlada, alrededor de 30 grados, con una humedad cercana al 70%. Es decir, el criador recrea el ambiente ideal para que todo el lote eclosione de manera uniforme. Después de 1 o 2 semanas, dependiendo de la temperatura, los huevos empiezan a abrirse y nacen las ninfas, pequeñas versiones de la langosta adulta, pero sin alas. Aquí comienza una fase crítica del negocio, la crianza. Las ninfas se trasladan a recintos especializados. Cuando las cápsulas están a punto de eclosionar, o justo después de que las ninfas emergen, los criadores las llevan a cámaras de cría separadas, diseñadas para protegerlas y asegurar un crecimiento rápido. Estas cámaras pueden ser grandes jaulas con malla fina, invernaderos con paredes de plástico transparente o galpones con módulos apilados en vertical. Lo que todas tienen en común es el control del ambiente, temperatura estable, buena ventilación, luz suave y humedad adecuada. Las ninfas son muy sensibles a cambios bruscos en sus primeros días. Si el clima es demasiado seco, se deshidratan. Si es muy húmedo y frío, aumenta el riesgo de hongos y enfermedades. Por eso, los sistemas modernos utilizan sensores y, en algunos casos, automatización para ajustar ventiladores, extractores, nebulizadores y calefactores. La altura de los recintos suele ser de 1,5 a 2 metros, completamente cerrados con malla o paneles para evitar escapes. En algunas granjas se colocan techos de malla o plástico sobre los corrales para impedir que los adultos, cuando tengan alas, salten y se vayan. El mensaje es claro: aquí están controlados, no son una plaga, son un lote productivo de altísimo valor. ¿Y qué comen todas estas langostas? Su alimentación es otro de los puntos fuertes del modelo. Las langostas son herbívoras con un sistema digestivo sorprendentemente flexible. En su dieta entran hojas tiernas, pastos frescos, brotes de maíz, hojas de sorgo, plantas nativas ricas en fibra y en nutrientes. Muchas granjas aprovechan forraje que crece alrededor de los cultivos principales o establecen franjas de pastos y plantas forrajeras específicamente para cortar y ofrecer a las langostas. Cada día, el personal corta grandes cantidades de material verde y lo lleva a los recintos. Se colocan haces de pasto y hojas en soportes elevados para mantener la higiene y facilitar el consumo. Las langostas se agolpan sobre esta buffet verde y lo devoran con una eficiencia impresionante. ¿La ventaja para el productor? Los costos de alimentación pueden ser muy bajos si la granja está bien integrada con el entorno agrícola. Y además, se está transformando biomasa vegetal en proteína de altísimo valor. A medida que las ninfas crecen, pasan por varias mudas. El exoesqueleto que las recubre no crece con ellas, así que periódicamente deben desprenderse de él. Este proceso, llamado muda, requiere condiciones de humedad y temperatura muy estables, y es uno de los puntos donde se cuida especialmente el manejo. Una muda mal lograda puede significar mortalidad o defectos en el crecimiento. En condiciones óptimas, en unos 30 a 35 días, las ninfas se convierten en adultos completamente formados, con alas y tamaño comercial. Y es allí donde el ciclo productivo entra en su fase más visible, la cosecha. La cosecha, de la nube al contenedor. Cuando las langostas alcanzan el tamaño deseado, los productores tienen dos caminos: seleccionar una parte como reproductores para mantener el ciclo y destinar el resto a sacrificio y procesamiento.
En granjas pequeñas, la cosecha puede hacerse con redes y recipientes plásticos, aprovechando el comportamiento gregario de las langostas. En instalaciones grandes, se utilizan sistemas de aspiración suave, embudos, estructuras de canalización y trampas de luz para guiarlas hacia áreas de captura. El objetivo es capturarlas rápido y con el menor estrés posible, no solo por bienestar animal, sino porque un manejo brusco puede afectar la calidad del producto final, especialmente si van a mercados exigentes o se van a vender enteras para consumo humano. Una vez capturadas, se pesan, se clasifican por tamaño y se separan los lotes que irán a diferentes destinos: consumo directo, procesamiento industrial, alimento para mascotas, harina proteica, etc. En granjas altamente tecnificadas, casi todo el ciclo está automatizado. Desde la incubación de los huevos y la crianza de ninfas hasta la cosecha y el preprocesamiento. Esto permite que en cada ciclo se produzcan millones de individuos, listos para ser transformados en un catálogo completo de productos. En este punto del video, si ya estás viendo que detrás de un insecto hay toda una cadena de valor, te invito a suscribirte a Agrotecnología y activar la campanita. Aquí analizamos con detalle modelos de negocio que muchos subestiman, pero que ya están moviendo millones en el mundo. Desde insectos comestibles hasta sistemas hidropónicos, peces, aves y cultivos especiales. Si te gusta entender la parte técnica, pero también la parte económica, este es tu canal. Sigamos con la parte que define lo que llega al plato: el procesamiento. Del insecto vivo al superalimento. Después de la cosecha, las langostas pasan por una fase de limpieza y estabilización. Primero se lavan cuidadosamente con agua limpia, y en algunos procesos se utiliza una solución salina suave para ayudar a eliminar impurezas y posibles olores. Luego se someten a un escaldado rápido en agua caliente. Unos segundos son suficientes para desinfectar y facilitar el siguiente paso sin cocinar en exceso el producto. A partir de aquí, el camino se bifurca en función del producto final deseado. Si se busca obtener langostas secas como snack, se colocan en bandejas y se deshidratan en hornos de aire caliente o en sistemas de secado por convección. Algunas plantas utilizan liofilización, un proceso de secado por congelación que conserva aún mejor el valor nutricional, la textura y el sabor. El resultado son langostas livianas, crujientes, que se pueden sazonar con especias, sal, hierbas o salsas deshidratadas y empacar en bolsas como si fueran papas fritas, pero con un perfil nutricional radicalmente distinto. Si el objetivo es producir proteína en polvo, las langostas deshidratadas se muelen hasta obtener una harina fina. Esa harina se convierte en ingrediente para barras energéticas, batidos proteicos, pastas enriquecidas, panadería funcional y alimentos deportivos. Aquí la clave es la estandarización, conocer exactamente el porcentaje de proteína, grasa y minerales para etiquetar el producto y cumplir normativas. Otra línea de producción es el enlatado. En este caso, las langostas se cocinan, se sazonan y se empacan en latas con aceite, salsas o salmuera. Este formato permite exportar a largas distancias y entrar en mercados donde el consumidor aún no está acostumbrado a ver al insecto tal cual, pero sí acepta productos curiosos y exóticos enlatados. Más allá de la alimentación humana directa, hay productos destinados a otros segmentos: harinas de langosta para alimento de peces, pollos y mascotas, suplementos nutricionales que aprovechan la quitina y otros compuestos, e incluso ingredientes para cosmética, donde se utiliza la quitina y el quitosano por sus propiedades antioxidantes y regeneradoras. Es decir, de una sola especie se pueden extraer varias líneas de negocio: snack, polvo proteico, conserva gourmet, alimento para mascotas, suplementos y aplicaciones industriales. Esto diversifica el riesgo y aumenta el valor de cada kilo producido. La sostenibilidad, el argumento que lo cambia todo. En un mundo que se pregunta cómo alimentar a miles de millones de personas sin destruir el planeta,
La langosta entra con una carta muy fuerte: eficiencia. Su ciclo de vida es corto, de poco más de un mes hasta el tamaño comercial. Su tasa de conversión de alimento en proteína es muy superior a la de mamíferos grandes. Con menos alimento y menos agua, genera más kilos de proteína aprovechable. Además, las granjas de langostas pueden instalarse en espacios relativamente pequeños, con estructuras verticales, cerca de centros urbanos o integradas a sistemas agrícolas existentes. No necesitan hectáreas y hectáreas de pasto, ni enormes volúmenes de agua. Y si se manejan bien, generan un volumen de residuos muy bajo, que además puede reciclarse como abono orgánico. Por supuesto, no todo es perfecto. Los retos existen: normativas sanitarias, barreras culturales para el consumo de insectos en algunos países, riesgos de escapes si no hay un buen control, necesidad de estandarización para garantizar seguridad alimentaria, y la tarea de educar al consumidor sobre qué está comiendo y por qué es seguro. Pero desde el punto de vista técnico y ambiental, pocos modelos de producción de proteína son tan eficientes como este. ¿Y qué hay del negocio en sí? Desde la óptica del emprendedor agro, la langosta ofrece algo muy interesante: un ciclo corto que permite rotar capital varias veces al año. Si desde el huevo hasta la cosecha pasan 35 días, en teoría podrías completar hasta 8, 9 o incluso más ciclos en un año, dependiendo de la logística de la granja. Eso significa que puedes ajustar rápido si algo no funciona, mejorar genética, cambiar dietas, optimizar densidades y aprender en meses lo que en otras producciones tardarías años en comprender. El costo de infraestructura inicial incluye galpones, mallas, sistemas de ventilación y, si quieres mayor precisión, calefacción y control ambiental. La gran ventaja es que no necesitas territorio enorme, sino un espacio bien diseñado. Los costos de alimento pueden mantenerse bajos si integras el sistema con cultivos de forraje, pastos y residuos vegetales limpios. La mano de obra se centra en cortar alimento, monitorear ambiente, cosechar y procesar. Los ingresos dependen de a qué segmento apuntas. Vender langosta fresca o deshidratada como snack gourmet puede ser muy rentable en mercados premium. Producir harina proteica para mezclas y barras puede abrir puertas en la industria de alimentos saludables y deportivos. Destinar parte de la producción a alimento para peces, camarones o aves puede darte contratos estables con granjas que buscan reducir su dependencia de harina de pescado. También hay espacio para la venta de huevos y ninfas a otros criadores, laboratorios y proyectos de investigación. Es decir, incluso la fase de reproducción puede ser una línea de negocio propia. Todo esto muestra por qué, para muchos analistas, la plaga del pasado puede convertirse en una de las soluciones del futuro. Proteína abundante, rápida, eficiente, con múltiples usos y adaptable a distintos modelos productivos. Llegamos al final de este recorrido. Las langostas, que durante siglos fueron símbolo de destrucción, hoy están empezando a representar lo contrario: una apuesta por una alimentación más eficiente, con menos impacto ambiental y con un enorme potencial económico. Desde el momento en que una hembra entierra una cápsula de huevos en la tierra, hasta que una bandeja de snacks o una bolsa de proteína llega a la estantería, interviene una cadena de valor completa: genética, manejo ambiental, nutrición, tecnología de procesamiento, normas de inocuidad, marketing y educación al consumidor. Puede que hoy todavía te parezca raro pensar en comer langostas, pero recuerda que lo mismo se dijo alguna vez del sushi, de la soja, de la quinoa o de las algas. Las tendencias alimentarias cambian y muchas veces las primeras oportunidades de negocio están justamente en aquello que la mayoría aún no se atreve a mirar en serio. Si este documental te hizo ver a las langostas con otros ojos, si ahora entiendes que detrás de ese insecto hay una fábrica natural de proteína y un modelo de negocio que se está consolidando, te invito a darle me gusta,
suscribirte a Agrotecnología y activar la campanita. Aquí seguimos explorando tecnologías, sistemas y especies que están redefiniendo el futuro de la agricultura y de la producción de alimentos. Cuéntame en los comentarios, ¿probarías un snack de langosta si supieras que es más proteico y más sostenible que muchos alimentos tradicionales? ¿Ves este modelo como algo viable en tu país o en tu ciudad? Te leo abajo. Gracias por acompañarme en este recorrido por el mundo de la cría de langostas. Esto fue Agrotecnología. Nos vemos en el próximo documental.